recordarte pa' que me queme en el alma. Seguimos en Palabra de Campo, vamos a hablar de lo que está pasando en los mercados internacionales, en el comercio internacional. Javier Milei el viernes recibió a Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Después, el funcionario norteamericano brindó una conferencia de prensa de la que participó la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Y lógicamente ahí quedó una frase muy pero muy interesante, que es que la Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Y evidentemente ahí hay una gran oportunidad para la Argentina. Me parece que este es uno de los tantos temas que vamos a conversar con Marcelo Elizondo, que es especialista en negocios internacionales y además titular de la consultora DNI, que está en comunicación con nosotros. Marcelo, Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Daniel, buen día, ¿cómo están? Un gusto. Igual, muy bien, muy bien. ¿Qué te dejó el paso de Antony Blinken y este comentario que me parece que tiene mucho que ver con lo que la Argentina puede vender, comercializar, exportar? Bueno, lo primero es la visión integral geoestratégica. Yo creo que la Argentina está avanzando, la verdad es que muy velozmente, apenas poco más de 2 meses de gestión de la nueva administración. El tiempo vuela en la Argentina, pero hace 3 meses que Milei ganó las elecciones. Y está cambiando, está avanzando mucho en el cambio de ubicación geopolítica de la Argentina. La efusiva recepción de Milei al presidente Zelensky cuando vino su inauguración, la recepción en los Estados Unidos a Milei cuando era electo pero no aún asumido en Casa Blanca, algo inédito, el viaje del presidente a Davos y algunas reuniones ahí muy significativas como la que foto incluida tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores David Cameron, el viaje a Israel, ahora la venida de Blinken, son todas señales en muy poco tiempo muy contundentes de que la Argentina está reubicándose geopolíticamente en el mundo, reubicándose del lado de lo que podríamos llamar democracias occidentales capitalistas. Todo esto incluso está acompañado por otras cosas concretas, el pedido formal de ingreso en la OCDE, que la canciller Mondino el primer día de Asunción llevó adelante, o la decisión de no ingresar en los BRICS. Me parece que la venida de Blinken se vincula en ese contexto, no es un hecho aislado, y en esa línea me parece que ha habido gestos de mucha amistad y de mucha confianza. Creo que el alineamiento en la diplomacia a través de los gestos uno concluye muchas cosas, no solamente con Estados Unidos, con Occidente, pero en particular con Estados Unidos es muy marcado, y veremos después de esto qué surge, porque la pregunta es eso de la apertura. Blinken dice hay que abrir para más negocios, hay que gestionar más negocios. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, no lo sabemos. Yo sospecho, aunque no tengo ninguna información, que seguramente vendrá alguna cosa más concreta en adelante en términos de arquitectura institucional de aliento de negocios bilaterales. Claro, digo, pienso para quien nos escucha, no sé, que hace tomates en Mendoza, en lata y lo está vendiendo al mundo, tiene la oportunidad de exportar, y así 1000 ejemplos en distintos lugares de la Argentina. ¿Esto se traduce en algo a corto o mediano plazo o es la idea? Bueno, a ver, yo creo que sí, en distintos planos. Primero, el comercio internacional está cada vez más influido por la geopolítica en el mundo. Es cada vez más difícil hacer negocios con países con los que uno no ha entablado una relación de amistad política, y es cada vez más fácil hacerlo con los países con los que uno sí entabló una relación de amistad política. Veíamos hace pocos días una noticia impactante. Por primera vez Estados Unidos importa más bienes desde México que desde China, cuando Estados Unidos y China fueron los dos más grandes clientes bilaterales en los últimos años. ¿Y por qué es eso? Porque México está aliado con Estados Unidos en el NAFTA y con China hay diferencias geopolíticas. Por lo tanto, la geopolítica hoy condiciona y facilita, y donde no hay buena geopolítica hay obstáculos. Segundo, yo creo que un buen relacionamiento internacional de la Argentina puede contribuir a la llegada de inversiones, al ingreso de dólares, a la estabilización de la economía y probablemente a la apertura de mercados posterior. Y eso que el gobierno lo tiene en agenda, aunque lo postergó un poquito porque está hoy trabajando en la emergencia, la inflación, el déficit de presupuesto, la emisión monetaria, recuperar reservas. Eso quizás no en la agenda de estos primeros 2 meses, pero dentro de algunos meses puede empezar a
crear mejores condiciones de acceso a determinados mercados en Estados Unidos o con aliados. Lo otro es, estas cosas tienen impacto más allá de con quién uno habla. Por ejemplo, la Argentina está en el Mercosur tiene en negociación un acuerdo de libre comercio con Canadá, y Canadá mira que la Argentina está más cerca de Estados Unidos, y claro, eso genera un elemento de confianza incluso en terceros planos. Y finalmente, obviamente, cuando uno tiene malas relaciones, y a lo mejor el que vende tomates desde Mendoza y puede tener más obstáculos. Cuando la Argentina tenía dificultades para entrar a Estados Unidos, aparecían los límites a las naranjas, al limón, al acero o a la nafta, al biodiesel, claro, al biodiesel o al bioetanol. Bueno, la buena relación política puede facilitar todo eso. No te regalan nada, pero te facilitan la posibilidad de mejorar el ingreso. Hablando de Mendoza, el año pasado Estados Unidos le impuso sanciones al ingreso de mosto de Argentina, claro, a los Estados Unidos, acusándolos de que estaban subfacturando y dejando parte del precio en el exterior sin liquidar en la Argentina. Bueno, eso obviamente tiene que ver con la mala organización económica argentina, claro, pero también con la imposibilidad de resolver cosas. Así que yo creo que acá hay un clima distinto. Los resultados no son inmediatos, el gobierno tiene apenas 2 meses, claro, pero me parece que probablemente van a haber efectos en corto plazo. Marcelo, lo último, la situación entre Mercosur y la Unión Europea está un poco tensa, producto de lo que está pasando en Europa, concretamente con una enorme cantidad de protestas que están llevando adelante los agricultores. Ahí hay una negociación que indudablemente se está frenando y que preocupa acá en particular al sector productivo. Pienso en los exportadores de carne que tienen un negocio importante con Europa y tantas otras actividades. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicamos eso que está pasando a los que, insisto, producen aquí en la Argentina y tienen la intención de que ese acuerdo les sirva para mejorar su situación exportadora? Bueno, obviamente el acuerdo hoy está detenido, se ha negociado mucho y avanzado en lo diplomático, pero en lo político hay obstáculos. Yo creo que hoy el Mercosur, donde había dudas, está bastante alineado a favor. Argentina muy a favor desde que asumió el gobierno de Milei. Uruguay y Paraguay tienen buena predisposición, y creo que Brasil finalmente, que tenía algunas dudas, estaría dispuesto a terminar el acuerdo. Pero el problema ahora está en Europa. La gran mayoría de los países europeos está a favor, pero como hemos visto todos, hay algunos países, sobre todo en Francia, pero no solo Francia, donde los agricultores están diciendo algo que es muy profundo y que acá muchas veces malinterpretamos, que es: no podemos competir contra el mundo en general, no solamente el Mercosur. Hace poco la Unión Europea celebró un acuerdo con Nueva Zelanda y la discusión fue parecida. No podemos competir en el agro en Europa si nos imponen tantos costos burocráticos y regulativos detrás de requisitos de calidad como los estándares ambientales. Yo creo que lo que está pasando en Europa no es tanto en contra del Mercosur. Los agricultores están quejándose de la sobreregulación que detrás de las políticas ambientales están haciendo ineficiente la producción europea. Y en ese marco están diciendo: si me exigen todo esto, no me hagan competir. Y ahí detrás de eso aparece la dificultad para avanzar en el acuerdo con el Mercosur. Yo creo que hoy está complicado. Está complicado que avancemos. Me parece francamente que no es el mejor momento. Podría destrabarse por un gesto político, generaría un costo para el gobierno de Francia. Hay muchos otros países en los cuales hay protestas, en Bélgica, en España. Hoy honestamente lo veo complicado. Ojalá ocurra, hoy lo veo difícil, pero si no ocurre, la Argentina tendrá que empezar a pensar en negociaciones con otros mercados, y sobre todo asiáticos, porque la Argentina necesita acceso a mercados. Bilaterales, quizá. Bueno, el Mercosur exige que las negociaciones sean en bloque. Si las hacemos bilaterales, o sea, nosotros sin el Mercosur, tendremos que pedir una dispensa o hacer algún arreglo formal que nos lo permita, porque el Mercosur no lo permite. Lo que pasa es que hoy el Mercosur está tan debilitado que, así como Uruguay lo quiere hacer directamente con China, no descarto que el Mercosur tenga que encontrar alguna salida para los que lo quieran hacer así. Pero sea con el Mercosur o sea por nosotros, yo creo que la Argentina tendría que pensar en acuerdos con bloques asiáticos, por ejemplo, el que era el TPP, que era un acuerdo transpacífico, donde incluso en su momento tuvo Estados Unidos, pero después salió, o algunos otros mercados muy relevantes en Asia. Pensemos en la India, que de hecho tiene iniciada una negociación con el Mercosur y está bastante detenida, o algunos otros mercados. Corea del Sur quiere un acuerdo de libre comercio con el Mercosur y está ahí en espera. Quizás si lo de Europa se complica, hay otros países. Yo creo que hay grandes oportunidades en la Argentina, en el norte de África, en el centro de Asia
y en Asia-Pacífico. Y bueno, ojalá salga Unión Europea, pero si no, hay que mirar otros mercados. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Un gusto, que tengan buen día. Igualmente. Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y además titular de la consultora DNI. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.